libro evocás a Dugin, ¿no? El pensador, Alexander Dugin, sí. Ahí está, Geopolítico y es ruso. un poco el ideólogo que está detrás de Putin. Cuando uno ve lo que está construyendo Putin, ve lo que ha leído en los libros de Alexander Dugin, ¿no? Que es una visión imperial. El euroasianismo, ¿no? El euroasianismo. Ahora, ese mismo Dugin es el que pronostica la Tercera Guerra Mundial, en tanto Estados Unidos se defendería o impediría. Entonces, saliendo de lo que pueda plantear este pensador, y considerando todo lo que describís en este libro, la era a la que estamos asistiendo, estos momentos de crispación y de odio y de monstruos en las grietas, teniendo en Estados Unidos a un Donald Trump y en Rusia a un Putin, ¿es factible una tercera guerra mundial? Bueno, lo primero es entender que la relación entre Trump y Putin es una relación muy compleja. Incluso yo en este libro planteo que Trump llegó al poder gracias a Vladimir Putin. Él lo sabe. Su gobierno nace a la sombra de un Watergate, al que yo defino como un Watergate peor que el Watergate. A la enésima potencia, decir. Porque el caso Watergate, allá en la década del 70, fue cuando el espionaje de Richard Nixon a los demócratas para robar información que pudiera servir para usar en contra de McGovern, que era el candidato demócrata, el gobernador de Dakota del Sur. Pero Nixon había ganado con una cantidad abrumadora en el voto directo, en el voto de cada ciudadano. No obstante, el hecho de que había cometido una ilegalidad derivó en un escándalo que terminó en un juicio político y en su renuncia. Este Watergate es peor que el Watergate, que aquel de la elección de 1972, porque Trump no ganó como Nixon a McGovern con más del 63% de los votos directos, el de cada ciudadano. En el voto directo, Trump perdió por más de 3 millones de votos. Ganó en el colegio electoral. Es la quinta vez que el sistema naufraga. En el siglo XIX fueron 3 casos en los cuales el que salió segundo terminó siendo presidente por el colegio electoral. En el siglo XX, 2. George Walker Bush y ahora Donald Trump. Pero el caso de Trump es el peor de todo. Bush en la primera. Bush perdió contra Albert Gore en el voto directo por 500.000 votos. En este caso son 3 millones. Y también es peor que el Watergate, lo que hoy llaman el Russiagate, porque fue Rusia el que hizo el espionaje e interfirió fraudulentamente en el proceso electoral norteamericano. Entonces yo venía planteando hace rato que en algún momento Trump iba a tener que generar o simular una tensión muy fuerte con Rusia. ¿Por qué? Y porque él necesita demostrar que no es un títere de Vladimir Putin. Y necesita demostrarlo porque probablemente sea un títere de Vladimir Putin. Pero Vladimir Putin no, en su espionaje no habrá alcanzado al propio Trump y está esperando el momento. Yo explico en este libro, mi teoría en este libro es que había un espía británico del MI6, Christopher Steele, que estuvo destinado a Rusia durante la década del 90 y él recibió la información y un video de cuando estuvo Trump, que todavía ni soñaba con la presidencia, en el año 2013 en Moscú y protagonizó orgías con prácticas sexuales, algunas deleznables e impresentables, y en el país gobernado por una espía, porque hay que recordar que Vladimir Putin, antes de entrar en la política, fue un agente del KGB y fue uno de los que manejó la Stasi, la policía política en Alemania Oriental. Es un vicio el espionaje. Entonces no iba a pasar un poderoso como Trump sin que un ojo de los servicios secretos un archivo rusos completo, no lo detectara. Pero no me contestaste, si eso es cierto, ¿va a haber guerra? ¿Puede haber una tercera guerra mundial? Digamos que con engendros como Donald Trump en el despacho Oval y Vladimir Putin en el Kremlin, es un riesgo que no se puede descartar. Bien. Lo que hay que ver es si el sistema norteamericano logra absorber a Trump o cae abatido y Trump impone la autocracia que pretende sobre el sistema.
preguntas. Alejandro, bien cortita. A propósito de la cultura autoritaria, la cultura liberal, estos conceptos madres que vos manejás en el libro, ¿qué rol juegan en ese sentido los partidos, sólidos partidos políticos, para evitar la tentación autoritaria? Bueno, yo creo que los partidos... Yo digo que la dicotomía principal es cultura liberal versus cultura autoritaria, porque tanto en la cultura liberal como en la cultura autoritaria hay derechas e izquierdas. Entiendo, o sea, hay izquierdas de cultura liberal e izquierdas de cultura autoritaria, y hay derechas de cultura liberal y derechas de cultura autoritaria. Desde mi punto de vista, desde mi ángulo de valores, ¿no? Yo adhiero a la cultura liberal. Creo que en América Latina, en términos generales, con las excepciones que señalé, es minoritaria. Y lo que yo creo es que lo que hay que generar es eso, es una cultura de la tolerancia, una cultura de ver en el otro. Lo explico. Hablas de la extinción de una estirpe que es el estadista el que era capaz de generar ese diálogo. Lo explico en dos palabras. Hay dos pensadores claves en el siglo XX y los dos son alemanes, o mejor dicho, germánicos. Uno es Carl Schmitt, el autor de un libro que es una suerte de clásico en la ciencia política. Se llama El concepto de lo político. Ahí aparece la dicotomía nosotros y ellos. Y el ellos es el enemigo. Sobre Carl Schmitt se para el nazismo. El hitlerismo se inspiró en la dialéctica schmittiana. La contracara fue un filósofo austríaco, Martin Buber, y su libro, el Ich und Du, o Ich und Du, más pronunciado, que quiere decir el yo y tú, ¿no? Yo y tú. Yo soy yo en tanto y en cuanto hay un tú. Existas, Por lo tanto, ese tú no solo no es mi enemigo, es mi complemento. No solo no debo excluirlo, sino que lo necesito. En estas dos filosofías se inspiran las dos culturas políticas que yo estoy describiendo en Abaddon y que es descrito en libros anteriores. Lo importante es que las derechas y las izquierdas empiecen a entender este ángulo de observación de las cosas, empiecen a entender lo que implica la tolerancia, la pluralidad, la diversidad, cómo son factores de enriquecimiento. Y que salgan del discurso, cómo se debe defender, porque a hoy esos el discurso factores. Políticamente correcto está lleno de esos conceptos. Y hoy están en peligro. Claudio, ¿qué pasa con la corrupción? Porque parece que la corrupción atraviesa toda esta cuestión. Más allá de estos principios, tanto a los liberales como a los autoritarios. Mientras miramos a Venezuela, tenemos a Brasil, con un caso de corrupción que salpica al menos a 12 países del continente, que salpica a exmandatarios. ¿No atraviesa todas estas cuestiones? ¿Qué lugar le das tú? Sí, sí, la corrupción es liberal, autoritaria, es de uno de los izquierda, monstruos en las grietas. derecha. Es una pandemia en todas las sociedades del mundo, en particular en las democracias más jóvenes y vulnerables. Primero quiero decir que yo, por ejemplo, el caso de Brasil lo veo con ojos diferentes, y en este libro yo describo que la caída de Dilma Rousseff fue un estropicio. Fue un estropicio. Que un tipo como Temer esté presidiendo Brasil es una tragedia política institucional, ¿no? La corrupción, el hecho por el que derribaron a Dilma Rousseff era una práctica, una mala praxis, por cierto, muy cuestionable, pero que hacían todos los gobiernos. Y era una práctica administrativa, casi diría una minucia. Por el tema de la corrupción, si Odebrecht ensucia a todos los partidos en casi toda la región, imagínense si no van a estar en Brasil embardunados todos con el llamado petrolao, ¿no? Cayó tal vez la persona más decente que tenía la política de Brasil, ¿no? Y la voltearon, un tropel de perdularios que están todos manchados por ese caso que muestra que también el resto del continente se ensució con el petróleo. Nos va quedando tiempo para la última pregunta. Graciano Pascales. No fue un golpe, perdón, pero no fue un golpe. Se cumplieron los pasos institucionales, lo que no quiere un vacío de poder, como decía el diputado de la oposición venezolana. Yo tengo una diferencia en ese punto. Ese fue un eufemismo, ¿no? En ese punto, sí. Bien. Pero yo quiero decir, no fue un golpe de Estado, pero fue un estropicio institucional, como la caída de Lugo. No fue
un golpe de Estado, pero fue un estropicio institucional. Fantini, simplemente estamos terminando. Me quiero detener en esa imagen de Trump y Putin como dos, digamos, peligros para la paz mundial. Ahora, quizás haya otra forma de ver el fenómeno, y es, tanto Trump como Putin en realidad representan o son, digamos, la parte emergente de situaciones mucho menos personalistas. Digamos, como que el conflicto no es el conflicto entre dos personalidades, sino que a su vez reflejan un conflicto internacional mucho mayor. No mencionamos nunca, por ejemplo, el caso del terrorismo de matriz islámica, que claramente hoy es un actor. Es uno de los monstruos de la grieta, en la grieta. En este libro yo le dedico un capítulo muy grande a ISIS. ISIS es uno de los temas centrales del libro, de mi último libro, Abaddon. Explico el origen de ISIS y lo que significa ISIS. O sea, hasta acá la crueldad existió siempre. Obviamente el nazismo, para poner un ejemplo, fue inmensamente cruel, pero la crueldad se ocultaba. La descubrieron los ejércitos triunfantes de los aliados cuando entraron a Auschwitz, a Treblinka, a Bergen-Belsen, a Dachau, a Buchenwald, y descubrieron que los campos de concentración eran fábricas de muerte y destrucción humana. ISIS es el primer caso en la historia de ostentación de la crueldad. ISIS ostenta la crueldad. Bueno, filma. Los decapitados en la Revolución Francesa muestran en la plaza pública. Sí, la ostentación también. A la guillotina, Victoria la guillotina la inventó un médico, Guillotin. Y era un sistema para que sea lo más rápido e indoloro posible. ISIS no decapita, ISIS arranca cabeza. No, pero me refiero a lo que es la crueldad humana y la exhibición de la crueldad, ¿no? Es una lástima tener que despedirnos. ¿Puede venir mañana? No, o nosotros la seguimos acá. Pará. Ahora, Mañana va mi programa de radio. Abaddon en realidad es un monstruo bíblico que trae el castigo. Es así, apocalíptico. Sí, y Abaddon es también el nombre del mismo monstruo bíblico que Sábato usó para nombrar su tercer novela y la más apocalíptica de todas, Abaddon el exterminador. Y Sábato, que tenía una mirada apocalíptica, era también un gran humanista y un hombre con un fuertísimo contenido humano. Este Abaddon, como Abaddon el exterminador, describe un presente muy oscuro. Hace el diagnóstico. Pero no es apocalíptico hacia el futuro. Bien, apuesta al hombre a la capacidad. Explica el fenómeno Trump, de encontrar el puente. ISIS, pero no es apocalíptico en la visión de futuro. Bien, Claudio Fantini, ha sido un placer tenerte, de verdad. Bueno, ojalá puedan ir mañana a las 19, paso ese visito. Mañana a las 19 es la presentación con Ponce de León, mi querido colega, me va a acompañar Raúl a las 19 horas en el Club Español. Perfecto. Y después, además, también, si no, está en el programa de Alejandro Camino. A las 11 de la mañana, 98.7, La Mañana en Camino. Perfecto. Muchas gracias, de verdad. No, gracias. A ustedes, hasta mañana. Muchas gracias por estar ahí.